Si tomamos un conjunto de datos y lo ordenamos de menor a mayor, luego lo dividimos en 100 partes iguales, cada una de esas partes es un percentil. Y a su vez cada una de esas partes representa el 1%. Aquí tenemos un diagrama donde representamos un conjunto ordenado de datos, desde el valor mínimo hasta el valor máximo. Una vez que hemos ordenado los datos, se divide el intervalo en 100 partes iguales, de tal manera que cada parte representa el 1% de los datos. ¿Y cómo interpretamos esto? Por ejemplo, tenemos aquí el percentil 50. Significa que a partir de aquí el 50% de los datos se encuentra a la izquierda de 50 y el otro 50% de los datos se encuentra a la derecha del percentil 50. Veamos otro ejemplo. Tomemos ahora el percentil 70. Supón que el percentil 70 vale X. Este percentil 70 divide al conjunto de datos en dos partes, de tal manera que a la izquierda de este percentil tenemos el 70% y a la derecha el 30%. Entonces, ¿cómo podemos interpretarlo? Decimos que el 70% de los datos es menor o igual a X y el otro 30% de los datos es mayor o igual a X. De esta manera es como interpretamos los percentiles. Ahora vamos a ver cómo podemos calcular los percentiles. El primer paso consiste en ordenar los datos de menor a mayor. El segundo paso consiste en calcular un índice. Este índice se calcula de la siguiente manera. I es igual a P sobre 100 multiplicado por N, donde P se refiere al percentil de interés que queremos calcular y N se refiere al número de observaciones. Es decir, N es el tamaño de la muestra. Una vez que ya tenemos el índice, necesitamos saber si ese índice es un número no entero o si ese índice es un número entero. Si el índice no es entero, entonces lo que debemos hacer es redondearlo al entero siguiente mayor. Supón, por ejemplo, que has obtenido que el índice es igual a 10.6. Entonces el índice se convierte en 11. Lo redondeamos al entero siguiente mayor. Luego, supón también que tienes un índice que vale 18.3. Entonces el índice se convierte en el siguiente superior, que es 19. Ahora, ¿qué ocurre cuando el índice es un número entero? En esta ocasión se debe obtener el promedio de los valores que ocupan las posiciones I, E y más 1. De la siguiente manera, el percentil será igual al valor de la posición I más el valor de la posición I más 1, dividido entre 2. Es el promedio de los dos valores. Ahora, también veamos cómo se calcula el cuartil. Habíamos dicho que el conjunto de datos lo ordenamos y lo dividimos en 100 partes para obtener un percentil. En el caso del cuartil, se debe dividir en 4 partes iguales. Como el total representa el 100%, entonces al dividirlo en 4 partes, cada una de las partes representa el 25%. En este esquema puedes ver de manera gráfica que hemos dividido el conjunto de datos ordenados en 4 partes. Aquí tenemos el valor mínimo, aquí tenemos el valor máximo. Observa que el percentil 25 que representamos con Q subíndice 1 es equivalente al percentil 25 porque representa el 25%. Luego, tenemos el percentil segundo que es equivalente al percentil 50. Aquí tenemos 25 más 25, tenemos el 50%. Este percentil 50 a su vez es igual al valor de la mediana. Recordarás que la mediana divide al conjunto de datos en dos partes iguales, 50% a la izquierda y 50% a la derecha.
Por último, tenemos el percentil tercero, que es equivalente al percentil 75. A la izquierda de este percentil tercero tenemos el 75% de los datos y a la derecha el 25%. Ahora veamos cómo vamos a calcular los cuartiles. Vamos a seguir los mismos pasos que para hallar los percentiles. Primero se deben ordenar los datos de menor a mayor. En segundo lugar, calculamos el índice, que ya sabes que se calcula de esta manera, pero con la diferencia de que en vez de P vamos a poner las siguientes equivalencias. Si queremos calcular el cuartil primero, en vez de P ponemos 25. Si queremos calcular el segundo cuartil, en vez de P ponemos 50. Y para el tercer cuartil, en vez de P ponemos 75. Ahora, una vez que ya se ha calculado el índice, debemos verificar si ese índice no es un entero o por el contrario, si es un entero. Como ya lo sabes, si el índice no es un entero, entonces se debe redondear al entero siguiente mayor. Pero si el índice es un número entero, entonces debemos calcular el promedio de los valores en las posiciones I, E, I más 1, que es precisamente como se calcula en esta fórmula. Ahora sí vamos a ver unos ejemplos. Tenemos aquí un conjunto de 20 observaciones y nos piden calcular el percentil 90. Como primer paso, lo que debemos hacer es ordenar los datos. Como tenemos 20 datos, vamos a ordenarlos desde el primero hasta el dato número 20. Para esto tienes que observar muy bien los datos y fijarte cuál es el menor de ellos. En este caso es el número 100 y a partir de ahí buscas el siguiente número que es el 105 y así sucesivamente hasta llegar al valor más grande. Aquí ya los tenemos ordenados. El primer valor es el 100, el segundo 105 y así sucesivamente hasta el valor mayor que es el 360. Ya tenemos el primer paso. El segundo paso consiste en hallar el índice. Entonces, aplicando esta fórmula nos queda de la siguiente manera. Tenemos el percentil, que en este caso nos piden el percentil 90. Entonces, aquí ponemos 90, dividido entre 100 y multiplicado por n. N recuerda que es el tamaño de la muestra, es decir, la cantidad de observaciones. Aquí nos han dicho que tenemos 20 observaciones, entonces n es igual a 20. Aquí sustituimos esta n con 20. Haciendo estas operaciones nos da igual a 18. Por lo tanto, el índice buscado es 18. Ahora, este índice es un número entero. Cuando es un número entero, debemos obtener el promedio de los valores en las posiciones I, E, I más 1. El valor del índice I es 18. Ponemos 18. Luego, I más 1, es decir, 18 más 1 es 19. Por lo tanto, el percentil 90 será el promedio de los valores 18 y 19. Buscamos el 18 y el 19. Lo tenemos aquí. 18 y 19. Sus valores respectivos son 235 y 255. Ponemos aquí 235 más 255 entre 2. Esto es igual a 245. Por lo tanto, el percentil 90 para este conjunto de datos es 245, lo que significa que el 90% de los datos es inferior o igual a 245 y el 10% restante es superior o igual a 245. De manera gráfica lo puedes ver acá. Mira, si dividimos a este conjunto ordenado de datos en dos partes, de tal manera que aquí tenemos este 245, ubicado entre los índices 18 y 19. De aquí hacia la izquierda tenemos el 90% de los datos y de este mismo punto hacia la derecha tenemos el 10% restante de los datos. Eso es lo que significa el percentil 90 que vale 245. Ahora vamos a calcular los cuartiles para este mismo conjunto de datos. Tenemos aquí ya los datos ordenados de menor a mayor. Vamos a calcular el cuartil primero. Primero hay que obtener el índice, que es igual a
Recuerda que cuando queremos calcular el cuartil primero, es lo mismo que calcular el percentil 25, porque como vimos previamente, el percentil 25 equivale al cuartil primero, que representa el 25%. Entonces, aquí, en vez de P, vamos a poner 25 sobre 100 multiplicado por N. Recuerda que N es el tamaño de la muestra, que en este caso son 20 observaciones. Ponemos 20, esto es igual a 5. El índice que hemos obtenido es un número entero. Por lo tanto, debemos obtener el promedio de los valores en las posiciones I, que I vale 5, e I más 1. 5 más 1 es 6. Por lo tanto, el cuartil primero será igual a la ubicación de el índice 5 está justo acá. Tenemos 5 y ahora el índice 6 está acá. Debemos sacar el promedio de 115 y 115. Ponemos 115 más 115 entre 2. Esto es igual, por supuesto, a 115. Por lo tanto, el primer cuartil es igual a 115. Y para interpretarlo, hacemos lo mismo que en la ocasión anterior. Decimos que aquí divide a este conjunto de datos en dos partes, de tal manera que aquí tenemos el cuartil primero. Esto significa que a la izquierda de este valor tenemos el 25% de los datos. Y a la derecha de 115 tenemos el otro 75% de los datos. Ahora vamos a calcular el segundo cuartil. De nuevo, calculamos el índice. En esta ocasión, como queremos calcular el cuartil segundo, y este cuartil segundo equivale al percentil 50, entonces esta P la sustituimos por 50 entre 100 por N, que vale 20. Esto es igual a 10. El índice vale 10. El índice es un número entero. Cuando es un número entero, debemos calcular el promedio de los valores en las posiciones I, que vale 10, y más 1, que vale 11. Por lo tanto, el segundo cuartil es igual a el promedio de los valores en las posiciones 10 y 11. Buscamos el 10 y el 11. Aquí está 10 y aquí está 11. Sus valores respectivos son el 130 y el 140. Ponemos aquí 130 más 140 entre 2. Esto es igual a 135. Por lo tanto, el cuartil segundo es igual a 135. ¿Y cómo interpretamos esto? Podemos dividir a este conjunto de datos en dos partes, que es justo la mitad. Por eso es que el cuartil segundo es igual a la mediana. Aquí tenemos el cuartil segundo, que ya sabes que es igual al percentil 50 y que a su vez es igual a la mediana. Como el valor obtenido es 135, significa que a la izquierda de 135 tenemos el 50% de los datos, lo cual indica que el 50% de los datos es menor o igual a 135. Y el otro 50% de los datos está a la derecha de 135. Ahora vamos a calcular el cuartil tercero. De nuevo, primero calculamos el índice, que es igual a, tenemos P. El tercer cuartil equivale al percentil 75. Aquí entonces ponemos 75 sobre 100 multiplicado por N, que vale 20. Esto es igual a 15. El índice 15 es un número entero. Entonces hay que obtener el promedio de los valores en las posiciones I, que es 15, y más 1, que es 16. Nos va a quedar que el cuartil tercero es igual a, buscamos las posiciones 15 y 16. Aquí está 15, 16. Sus valores respectivos son 180 y 195. Ponemos 180 más 195 dividido por 2. Esto es igual a 187.5. Por lo tanto, el cuartil tercero es igual a 187.5. ¿Cómo vamos a interpretar esto? Dividimos al conjunto de datos en dos partes. Aquí tenemos el cuartil tercero, que es igual a 187.5. Significa
que a la izquierda de este tercer cuartil tenemos el 75% de los datos. A la derecha de este valor tenemos el 25% de los datos. De tal manera que decimos que el 75% de los datos es menor o igual a 187.5 y el otro 25% de los datos es mayor o igual a 187.5.